Buenas noches, chicos. Vamos a hablar un poco acerca del sistema inmunitario, el sistema linfático. Este sistema linfático es maravilloso. Muchas veces tiende por no, o tendemos de no escucharlo mencionar mucho. Y sin embargo cumple una función importantísima dentro de nuestro cuerpo. Ahora todos nosotros tenemos ese sistema linfático funcionando al 100% y por eso nosotros nos encontramos bien, no estamos hinchados, no tenemos linfedema, tenemos un sistema inmunitario bien, no nos contagiamos de infecciones extrañas porque nuestro cuerpo está produciendo lo suficiente célula defensora y todo eso es gracias a nuestro sistema linfático. Por mucho tiempo el sistema linfático se vio en las sombras, si así podríamos decir. No fue tan ampliamente reconocido. Sin embargo, nosotros sí sabemos que el sistema linfático está ahí y que está ahí para protegernos. Miren, nosotros vivimos en un entorno que está lleno de microorganismos, lleno de bacterias, de virus y, y cualquier todo lo que nosotros con lo que nosotros convivimos en el día a día, hay miles de millones de bacterias que están en la superficie perdón, prácticamente de todo lo que nosotros tocamos y que gracias a nuestro sistema inmunitario nosotros no nos contaminamos, o no que no nos contaminamos, no nos enfermamos, porque tenemos un sinnúmero de barreras en nuestro cuerpo y de células defensoras que nos ayudan o que están trabajando incansablemente día a día para protegernos de esos microorganismos. Y entre ellos nosotros vamos a tener lo que es el sistema linfático también, que va a estar allí para proteger, para producir células que van a favorecer nuestro organismo de que esos microorganismos no nos maten, literalmente no nos maten. Entonces la inmunidad o resistencia, vamos a decir que es la capacidad de evitar daños o enfermedades. La falta de resistencia es denominada susceptibilidad. Y es aquella susceptibilidad cuando decimos, mira, fulano tiene un sistema inmunitario comprometido. Vemos, por ejemplo, lo que tienen SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Vamos a ver que la inmunodeficiencia es porque ese sistema inmune está comprometido, bajó. Y vamos a ver otras enfermedades como es el caso de los diabéticos que también están inmunocomprometidos, el caso de los falsémicos, entre otras enfermedades. Bien, entonces eso le llamamos susceptibilidad. La inmunidad se va a dividir en dos tipos generalmente hablando. Tenemos lo que es la inmunidad innata, que es aquella con la que nosotros nacemos. Mayormente esto es un tipo de defensa que utiliza el cuerpo, a donde está involucrado lo que es la piel y la mucosa, para evitar que microorganismos logren penetrar hacia el interior de nuestro cuerpo. Nosotros vamos a tener conviviendo con nosotros miles de millones de bacterias y parásitos allí en nuestra piel. Por eso es recomendable el aseo, ¿verdad que sí? El aseo constante. Pero cuando nosotros nos bañamos no eliminamos el 100% de la bacteria y estos microorganismos, porque tienden a ser muchas veces microorganismos muy pequeñitos que pueden incluso llegar a esconderse en las escamas de la piel, aquellas que nosotros no podemos ver a simple vista pero que están allí. Bien, entonces la piel va a protegernos de que estos microorganismos logren pasar, y también la mucosa. Pero vamos a tener también lo que llamamos inmunidad adaptativa. Esta inmunidad adaptativa son un tipo de defensa que van a ser más específicas, tienden a ser un poquito más lenta que la inmunidad innata, porque aquí mayormente lo que se va a hacer es que se va a reconocer un tipo de patógeno, se le va a hacer una copia a las proteínas que tienen para reconocerlo en una futura invasión. Claro, van a haber otras células que van a actuar de forma inmediata, como es el caso de los macrófagos, que nosotros vamos a ver más ahorita, y entonces allí luego vienen unas células muy altamente especializadas
que se van a encargar de crear copia para futuras invasiones y otras de destruirla, como son el caso de los linfocitos. Entonces, ¿qué pasa con la inmunidad adaptativa? Dijimos que son las defensas que implican el reconocimiento específico de microbios una vez que estos logran superar lo que es la barrera de la piel o la mucosa, o sea, la inmunidad eh, innata. Se basa en una respuesta específica de un microbio específico, se adapta o se ajusta a manejar este factor o este invasor, responde más lentamente que la inmunidad innata, pero tiene un mecanismo de memoria potente. Por eso ustedes ven que cuando usted le da, por ejemplo, un virus, vamos a poner la gripe, le dio gripe hoy, pues de esta cepa de gripe es muy raro que usted vuelva y se contagie. Y usted dirá, doctor, pero nosotros no contagiamos constantemente de la gripe. Sí, porque la gripe tiende a mutar y como muta, entonces necesitamos otros anticuerpos. Por eso ustedes ven que a usted le van a poner una vacuna contra la influenza cada X tiempo para protegerlo de la gripe que está circulando, de la cepa de ese virus que está circulando en ese momento, para activar lo que es la inmunidad adaptativa. Entonces, en eso consisten estos dos grandes grupos de lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y aquí en lo que tiene que ver con la inmunidad adaptativa va a tener mucho que ver también con el sistema linfático. Muy bien, en el cuerpo nosotros vamos a tener que este va a recurrir constantemente al sistema linfático para protegerse de las bacterias, de virus, células extrañas, e incluso también se va a proteger de nuestras propias células cuando éstas se alteran, mayormente esas células cancerosas. Ustedes saben que el cáncer tiene una característica: mayormente nuestros tejidos están protegidos, algunos tejidos tienen membranas que lo delimitan. Sin embargo, cuando se produce un cáncer, nosotros vamos a ver que primero se produce una tumefacción o un tumor, pero este tumor no va a tener una cápsula que lo limite. Al no tener cápsula que lo limite y tener una célula produciéndose, proliferando de forma descontrolada, sin capacidad de morirse, muchas veces tiende a invadir tejidos vecinos, pero también muchas veces logran desprenderse alguna de estas células cuando hay una vascularización activa y pasar a la sangre y moverse entonces a otros lugares distantes. Ahí también entra en función lo que es el sistema linfático, ya que va a producir células que van a fagocitar esas células alteradas o esas células cancerosas para no hacer metástasis en otra zona. Muy bien, el sistema inmune se considera una parte del sistema linfático, como ya hemos venido mencionando. La inmunidad es una de sus funciones principales, pero no va a ser la única. Nosotros vamos a ver que en el tejido linfático nosotros vamos a tener por lo menos tres funciones muy específicas y que son demasiado importantes, sin las cuales nosotros no podríamos sobrevivir. Muy bien, entre estas funciones que tiene el sistema linfático vamos a encontrar algunas de las cuales vamos a estudiar en este momento. Ya estoy aprendiendo, no estoy diciendo ni noche ni tarde ni mañana, porque usted puede ver este video en cualquier momento. Muy bien, en este momento nosotros vamos a aprender algunas de esas funciones que son muy importantes. Nosotros ya sabemos que este sistema está conformado por una red de vasos, sí, de vasos y órganos que van a estar distribuidos por todo el cuerpo. Esos vasos y órganos que van a estar distribuidos, como nosotros vemos aquí, por todo el cuerpo, por donde fluye un líquido corporal llamado linfa. Ese líquido que contiene el sistema linfático, bien, para los que no están relacionados ni han escuchado mencionar nunca el sistema linfático va a ser una red de vasos. No son vasos sanguíneos, no son arterias ni venas, pero sí van a ser unos vasos que mayormente le van a acompañar y que van a estar distribuidos por todo el cuerpo, bien, y por esos vasos van a fluir líquidos, y esos líquidos tienen una configuración
es muy especial, muy parecida a la del líquido intersticial y a la del líquido intravascular o al plasma sanguíneo. Muy bien, eso es lo que nosotros llamamos entonces la linfa. La linfa es el líquido que se mueve por esos vasos linfáticos. Entonces, allí nosotros vamos a encontrar una serie de células muy especiales y varios tipos de moléculas biológicas dentro de los vasos linfáticos. Esta va a drenar y va a filtrar líquido intersticial. Y usted dirá, ¿cómo así líquido intersticial? Ya nosotros dimos la clase de líquidos y vimos que nosotros vamos a tener líquido intravascular y vamos a tener líquido intersticial en lo que es el líquido extracelular. Entonces la linfa se encarga, los vasos linfáticos se encargan en ser un regulador entre el líquido intersticial y el líquido intravascular. ¿Por qué? Nosotros escuchamos o estuvimos hablando que vamos a usar el lápiz para nosotros poder marcar unas cositas y explicar algo. Miren, nosotros sabemos que nosotros tenemos diferentes tipos de vasos. Primero tenemos, que no era. Primero nosotros tenemos que la sangre sale del corazón hacia los tejidos por unos vasos grandes que se llaman como arterias. Estas arterias, escúchame, yo estoy esperando mi herramienta para poder escribir bien aquí, porque con el cursor se hace un poquito difícil. Estas arterias nosotros sabemos que va a llevar sangre, y que la sangre, nosotros sabemos que el líquido que mueve la sangre, parte de ella, se llama plasma. Y esas células que nosotros vemos ahí, las células rojas, mayormente necesitan llegar hasta la célula. Pero para poder llegar a la célula, esas arterias se van a ir ramificando para entrar al tejido. Primeramente se van a ir poniendo estrechitas, formando lo que son arteriolas. Esas arteriolas, van ahí, arteriolas que van a entrar ya a los tejidos. Esas arteriolas entonces van a formar unos vasos mucho más pequeños, que son los vasos capilares o esa red capilar, que esa sí va a estar ya en contacto con las células que forman esos tejidos. Bien, esos vasos capilares, recordemos que manejan una presión para poder liberar lo que es el oxígeno para entregárselo a los tejidos. Supongamos que esto es un tejido, ¿verdad que sí? Recuerden que esos tejidos van a estar formados por células o conjunto de células que forman tejido. Bien, puede ser el corazón, puede ser una pierna, un músculo, puede ser el sistema nervioso, puede ser los pulmones, cualquier tejido. Bien, entonces esos capilares que van a tener una fuerza para pasar, para poder liberar el oxígeno y algunos minerales que tienen que pasar ya a la célula aquí en el tejido para pasar. Vamos a poner ese vaso ahí, supongamos que esto es una célula y esto es un vaso capilar que pasa por allí. Entonces ellos van a liberar esos nutrientes allí y van a sacar entonces de la célula lo que es el CO2 y desechos metabólicos, todo lo que tiene que ver con los desechos metabólicos de la célula. Bien, entonces, ¿qué sucede? Al estar manejando una alta presión, pueden haber líquidos que salgan de los capilares hacia el espacio intersticial. Recordemos que el espacio intersticial es el espacio que nosotros vamos a tener entre unas células y otras. Las células no están acopladas, no están pegadas una con otra, no pueden estarlo. Están suspendidas en un medio acuoso y tienen un espacio una con otra, y ese espacio que tienen una con otra es y eso está lleno de líquido, y ese líquido se le llama líquido intersticial. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que el líquido intersticial y el líquido intravascular tienen que mantener un equilibrio, bien, de un 5 en el espacio
intravascular, un 5% de los líquidos corporales y un 15% en el líquido intersticial. Pero ¿qué sucede? Por la presión que se ejerce sanguínea para la presión tisular, para que logren salir esos nutrientes, también suelen escaparse plasma de la sangre o líquido o agua de la sangre hacia el espacio intersticial. Entonces aquí es a donde juega una función importante lo que son los vasos linfáticos. ¿Por qué? Porque esos vasos linfáticos van a tener capilares linfáticos también. Vamos a dibujarlo de otro color, vamos a dibujarlo de verde para que podamos comprenderlo bien. Sí, de verde. Aquí vamos a tener entonces lo que es vasos capilares. Estos vasos capilares, perdón, vasos o capilares linfáticos. Esos vasos linfáticos que van a estar entre el espacio intersticial va a hacer que ese líquido, ese plasma, ese líquido intravascular que entró al espacio intersticial logre drenarse hacia el espacio o por los capilares linfáticos. Recuerden que los capilares de los vasos de las arterias no terminan así, sino que se van uniendo uno con otro para formar entonces lo que son las venículas. Y esas venículas, vamos a dibujarla para que también haya una mejor comprensión de la misma. Esa venícula, vamos a ponerla este rojo que es más opaco. Esos capilares van en transición para volverse capilares que más adelante van más relacionados ya con las venas y van a formar entonces lo que son las venículas. Esas venículas sabemos que son venitas bien pequeñitas que entran al tejido. Bien, son venículas que entran al tejido para posteriormente convertirse en venas. Bien, aquí vemos cómo van saliendo del tejido. Aquí el pulso no me ayuda mucho, porque ustedes saben que estoy utilizando el mouse. Y esta entonces se van ramificando, uniéndose para formar estructuras más grandes y más complejas que vienen siendo las venas. Bien, y aquí tenemos venas. Aquí tenemos una vena y esa vena entonces van hacia el corazón para comenzar entonces la circulación, como ya nosotros sabemos que funciona. Ahora bien, los vasos linfáticos no. Los capilares linfáticos tienen terminaciones. Bien, tienen terminaciones, pero esas terminaciones se van uniendo de la siguiente manera. No para unirse las terminaciones, sino que aquí va como quien dice que van naciendo y se van pegando para arriba ya. Porque ¿qué es lo que hace? Ella lo que va a hacer es que va a drenar ese líquido que se encuentra intersticial ya metido entre los tejidos, que no debiera estar allí, que es un exceso de líquido, porque ese líquido pertenece al espacio intravascular, el plasma. Por eso vemos que la composición del líquido intersticial, del plasma y linfático es el mismo. Bien, ¿por qué? Porque ese exceso de líquido que salió por los capilares es plasma, es agua, proteínas, iones disueltos y sustancias también no disueltas. Que entonces esos vasos sanguíneos, esos vasos linfáticos, lo van a absorber nuevamente para pasarlo entonces a lo que es la circulación linfática, que van a ser vasos ya. Hablo aquí capilares linfáticos y aquí entonces vasos linfáticos, así como tenemos arteria y tenemos vena. Esos vasos linfáticos, aunque son un poquito más delgados, ¿verdad que sí? Y la pared un poquito más fina que la de la vena, pero están allí.
Entonces, ¿qué sucede? Por ahí entonces va a entrar ese líquido excedente. Pero resulta que en el camino nosotros vamos a tener una estructura propia de los vasos linfáticos que le llamamos ganglios linfáticos. Sí, esos ganglios, cuando usted tiene amigdalitis eh, o tiene los famosos golondrinos que se le hinchan, esos son vasos linfáticos, esos son ganglios linfáticos que vamos a ver más adelante cuál es su función. Bien, eso es para que tengamos una idea de cómo está distribuida. Miren aquí los ganglios linfáticos, cómo se ven, que van a estar distribuidos por todo nuestro cuerpo. Bien, así es como está representado lo que es el sistema linfático. Ese sistema linfático es importantísimo. Va a drenar ese líquido, lo va a filtrar el líquido intersticial, que es el fluido, fuera de las células, pero dentro de los tejidos, y es el lugar donde se presenta la defensa inmunitaria. ¿Por qué? Porque cuando drenó esos líquidos, si habían allí algunas partículas, algunos agentes infecciosos que lograron salir o que estaban presentes en la sangre, van a pasar entonces ahora el sistema linfático. Y cuando llegan aquí a esta estructura de los vasos van a ser como si fueran cuarteles o centros de chequeo de esa linfa, a donde vamos a encontrar macrófagos y linfocitos. Si hubiera aquí cualquier sustancia que no debe estar allí, unas células cancerosas, un virus, una bacteria, entonces los macrófagos lo agarran, lo ebullen, se lo comen y entonces utilizan la proteína de ellos mismos para ser como indicadores, para que los anticuerpos ya puedan venir o las células inmunitarias puedan venir, reconocerlo y formar entonces lo que llamamos anticuerpos. Por eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Miren aquí prácticamente lo que yo mal dibujé allí, pero aquí tenemos un esquema un poquito más bonito, ¿verdad que sí? Este parece que dibuja un chin más lindo que yo. Aquí tenemos las arterias, esas arterias forman arteriola, que es la arteriola que entra al tejido. En la arteriola vamos a entonces a tener lo que son los capilares. Aquí es una red de capilar, aunque usted lo ve grueso ahí, pero para mostrarle en esquema, ¿verdad que sí? Para que ustedes sepan cómo funciona. Allí se va a producir el intercambio gaseoso y también el intercambio de nutrientes. Aquí las células que se encuentran aquí, miren cómo está el espacio intersticial, eso es líquido representado por blanco. Aquí se va a soltar el oxígeno para que entre a las células van a liberar CO2 como resultado de su trabajo metabólico, y entonces eso va a pasar nuevamente a la circulación. Pero como vemos aquí en esta dirección que ustedes ven aquí como sale, eso es líquido de los vasos capilares. Por la fuerte presión que ejercen, verdad que sí pueden filtrar líquidos, y ese líquido pasa entonces al espacio intersticial y aquí se va a producir entonces un exceso de líquido intersticial. Pero para mantener ese control, entonces los vasos linfáticos, miren cómo están los vasos linfáticos, con terminaciones. No es igual que los vasos capilares, que se articulan inmediatamente, formando como le llamamos plexo, ¿verdad? Entonces aquí hay una transición de este vaso capilar que se une entonces con esta arteriola, con esta venícula, para entonces drenar la sangre. Esto es el proceso de drenaje. Sin embargo, los vasos linfáticos también van a drenar, pero no sangre, sino que lo que van a drenar es agua. Porque por aquí nosotros tenemos algo que se llama endotelio en los vasos capilares, que no permite el paso de la hemoglobina, no permite el paso de los eritrocitos. Por eso, lo que sí puede transfundir es agua. Puede pasar agua, bien, pero no células sanguíneas, pero agua sí. Entonces ese excedente de agua que dijimos que contiene proteína plasmática, va entonces a ser drenado por el sistema linfático, entra a los vasos linfáticos, y lo que trajo con ello, si hay virus, si hay bacteria, también van a entrar para luego entonces ser revisada ya en lo que tiene que ver con los ganglios
linfático. Así de maravilloso funciona el sistema linfático, ¿verdad que es muy bonito? Vamos a ver que en el cuerpo hay de 1 y 2 litros de líquido intersticial. Ese líquido intersticial es líquido extra, o sea, líquido que sobra del espacio intersticial, que no debe estar allí y que va a pasar entonces, que fluye constantemente por el impulso de los latidos del corazón hacia afuera, ¿verdad? Y que lo empuja hacia el espacio intersticial a través de las paredes capilares. Eso es lo que yo le estaba explicando bien, el plasma, el líquido inicial, ya eso ya lo tienen ustedes ya allí tomado. Muy bien, por lo tanto las funciones del sistema inmune se resumen en la siguiente. Vamos a tener que una de las funciones del sistema, las funciones del sistema inmune se resumen de la siguiente. Bien, una de las funciones del sistema inmune es drenar el exceso de líquido intersticial. Ese líquido excesivo que nosotros tenemos en los vasos, en el espacio intersticial, los vasos linfáticos van a drenar ese exceso de líquido intersticial de los espacios tisulares y lo devuelven a la sangre. Bien, devuelven ese líquido a la sangre. Recuerden que si no fuera así, entonces nosotros nos hincharíamos como vejiguitas, porque estaría saliendo espacio líquido al espacio intersticial, que es lo mismo que pasa cuando se rompe la presión oncótica por una deficiencia de albúmina. Deja salir plasma entonces hacia el espacio intersticial y por eso te ven a los pacientes hinchados. Bien, especialmente cuando hay deficiencia renal, deficiencia hepática, que hay un compromiso de la presión oncótica. Muy bien, entonces una de las funciones de ese sistema es drenar el exceso de líquido intersticial y lo va a llevar nuevamente hacia donde dijimos, hacia el torrente sanguíneo. Esta función la vincula estrechamente con la función cardiovascular. De hecho, sin esta función, el mantenimiento del volumen de la sangre no sería posible. No, porque está perdiendo. Perdemos el volumen de la sangre. ¿Qué pasa cuando se pierde el volumen de la sangre? Hay un descontrol, baja la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca hasta que hay descompensación. Entonces, ya ustedes saben, un desastre. Sin este sistema nosotros no podríamos vivir ni un día. También tenemos una función importantísima y esta función es propia de que ustedes la manejen bien para saber cómo ustedes van a manejar esto en la dieta, que es el transporte de los lípidos o el transporte de las grasas de la dieta cuando nosotros la ingerimos. Recuerden que ya nosotros hemos hecho hincapié en varias ocasiones de que esta grasa no pasan directamente a los vasos sanguíneos como lo hacen las proteínas o como lo hacen los carbohidratos. No, estas grasas van a entrar a la circulación linfática, van a ser transportadas a los vasos linfáticos y allí en los vasos linfáticos entonces que van a ella a circular y después posteriormente sí van a ser vertidos, pero ya completo a través del conducto torácico superior. Allí sí van entonces a entrar ya lo que es la circulación sanguínea muy cerquita ya del corazón, pero las grasas no andan libremente por los vasos desde que usted la ingiere, no, ella va a entrar en los vasos, ya después que ha recorrido mucho de lo que es el sistema linfático. Entonces los vasos linfáticos transportan el lípido y las vitaminas liposolubles. Recordemos que la vitamina liposoluble mayormente van a tener una composición grasa y son hidrófobas. Entonces también van a entrar por el sistema linfático, o también el sistema linfático es el que se va a encargar de distribuir estas vitaminas A, D, E y K, o de pasarla al torrente sanguíneo. Pues ya que mayormente esta vitamina nosotros la obtenemos o la absorbemos por el tracto gastrointestinal,
y este entonces la lleva al sistema linfático y el sistema linfático la lleva a la sangre. Y por último vamos a tener, y no menos importante, que el sistema inmunitario, el sistema linfático también juega un papel importantísimo, es el que conduce lo que es la respuesta inmunitaria. El tejido linfático inicia la respuesta altamente específica dirigida contra microbios, partículas o células anormales e incluso parásitos. Vamos a ver más adelante cómo funciona. Entonces, la estructura, cómo está compuesto el sistema linfático, consta de 4 elementos. Un líquido, al cual nosotros llamamos como linfa. Y dijimos que ese líquido es igual que el líquido plasmático que tenemos en los vasos y es igual que el líquido intersticial. Tienen prácticamente, conforman los mismos componentes. Vaso linfático, que es por donde va a haber ese drenaje, y es bueno que nosotros tengamos y asociemos el sistema linfático con drenar. El sistema linfático no irriga. Bien, recordemos que la función de irrigación está reservada a las arterias. Los vasos linfáticos lo que hacen es que drenan. Bien, van a drenar ese exceso de líquido. Entonces, los vasos linfáticos que transportan el linfa, una serie de estructuras y órganos que contienen linfocitos dentro de los tejidos filtrantes. Vamos a encontrar que en el sistema linfático vamos a tener algunos órganos en específico, como es el timo y como es el vaso, y también los ganglios linfáticos. Dijimos que en los ganglios linfáticos nosotros vamos a tener que son como cuarteles retroalimentando, ¿verdad que sí? Que son como cuarteles que van a ver allí diferentes tipos de células inmunitarias, como el caso de los linfocitos o las células blancas, vamos a llamarlas así, porque vamos a tener diferentes tipos de este tipo de células y macrófagos que van a estar allí esperando la oportunidad para salir cuando se presenta una amenaza. Se activan allí entonces en el sistema linfático. La mayoría de los componentes del plasma sanguíneo se filtran